Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y, para muchos, un verdadero desafío: cómo ahuyentar a los mapaches de los contenedores de basura. Si alguna vez has tenido problemas con estos animales rumiando en tus cubos de basura, este video es para ti. Existen muchas formas de ahuyentar mapaches de los contenedores de basura, desde técnicas básicas como sellar bien los cubos, hasta soluciones más avanzadas como dispositivos ultrasónicos y repelentes naturales o químicos. La clave es encontrar la solución que mejor se adapta a tus necesidades y circunstancias. Hoy vamos a ver diferentes maneras, también comparar y contrastar diferentes métodos, productos y servicios que pueden ayudarte a mantener a los mapas alejados de tus desechos. 1. Técnicas efectivas para mantener a los mapaches alejados de tus contenedores de basura. Comenzamos con lo básico. Para mantener a los mapaches alejados, hay una variedad de técnicas que puedes implementar. Una de las primeras cosas que debes hacer es asegurarte de que tu contenedor de basura esté correctamente cerrado. Aunque esto es sencillo, muchas veces un contenedor mal cerrado es suficiente para que los mapaches accedan fácilmente. Asegúrense de que su tapa esté bien ajustada y, si es posible, invierta en cubos con cierres más seguros. Otra técnica efectiva es colocar los contenedores en un lugar donde los mapaches no puedan escalar. Los mapaches son excelentes trepadores, pero si tu cubo está en un lugar alto o de difícil acceso, reducirás las probabilidades de que se acerquen. 2. Los mejores repelentes naturales para ahuyentar mapaches. Ahora bien, si prefieres un enfoque más natural, los repelentes naturales son una excelente opción. Algunos de los más comunes incluyen el uso de aceites esenciales como el de menta, eucalipto o citronela. Estos olores son muy desagradables para los mapaches, por lo que dispersarlos alrededor de los contenedores de basura puede ayudar a mantenerlos alejados. También puedes optar por plantas repelentes como la lavanda, el romero o la salvia. Estas plantas no solo son útiles para mantener a los mapaches a raya, sino que también añaden un toque natural y aromático a tu jardín. 3. Comer los contenedores de basura para evitar que los mapaches los abran. Uno de los métodos más efectivos para prevenir que los mapaches entren en tus cubos es sellarlos adecuadamente. Como mencionamos antes, asegurarte de que la tapa esté bien cerrada es clave, y hay productos diseñados específicamente para sellar los contenedores de basura. Algunos contenedores vienen con mecanismos de cierre que impiden que los mapaches los abran, mientras que otros ofrecen cerraduras adicionales. Si ya tienes un contenedor que no cierra bien, puedes comprar un candado de seguridad para ponerlo alrededor de la tapa y asegurarte de que no puedan abrirlo. 4. Dispositivos ultrasónicos para evitar que los mapas lleguen a la basura. Si prefieres una solución tecnológica y muy práctica, los dispositivos ultrasónicos son una excelente opción. Estos dispositivos emiten un sonido de alta frecuencia que resulta incómodo para los mapaches, y que no afecta a los humanos ni a las mascotas. Colocar uno de estos dispositivos cerca de tus cubos de basura puede ser muy efectivo para ahuyentar a los mapaches sin necesidad de productos químicos. Además, estos dispositivos muy fáciles de usar, ya que solo necesitas conectarlos y dejarlos funcionando. Asegúrense de colocarlos en lugares estratégicos para maximizar su efectividad. 5. Cómo usar luz y sonido para disuadir a los mapaches de los contenedores de basura. Otra opción es utilizar una combinación de luz y sonido. Los mapaches son nocturnos y se sienten cómodos en la oscuridad, por lo que las luces brillantes pueden hacerlos sentir incómodos. Colocar luces activadas por movimiento cerca de tus contenedores es una excelente manera de asustarlos. Además, si complementas las luces con sonidos fuertes, como campanas o incluso grabaciones de sonidos de depredadores, podrás aumentar la efectividad de esta técnica. 6. La importancia de cerrar correctamente los cubos de basura para evitar mapaches. Como mencionamos previamente, cerrar correctamente los cubos de basura es crucial. Es la medida más sencilla y efectiva que puedes tomar. Si no deseas invertir en productos adicionales, simplemente asegúrate de que tus cubos de basura sean lo suficientemente resistentes y estén bien cerrados. También puedes cubrir la tapa con una cuerda o una correa para asegurarte de que se mantenga en su lugar. 7. Repelentes orgánicos versus repelentes químicos. ¿Qué funciona mejor contra los mapaches? Hablemos de la comparación entre repelentes orgánicos y químicos. Los repelentes orgánicos, como los aceites esenciales,
son una opción más natural y menos dañina para el medio ambiente. Además, son más seguros si tienes niños o mascotas en casa. Sin embargo, los repelentes químicos pueden ser más efectivos en áreas donde los mapaches son particularmente persistentes. Es importante encontrar el equilibrio que funcione mejor para ti y tus necesidades. Si prefieres un enfoque sin productos químicos, los repelentes orgánicos pueden ser la mejor opción, pero si necesitas algo más fuerte, los repelentes químicos podrían ser la respuesta. La prevención es siempre el mejor camino. Si implementas algunas de estas estrategias, estarás en camino a mantener a los mapaches alejados de tu basura, y asegurarte de que tu hogar esté protegido.